Todo bien, doctor, gracias. Excelente. Muy bien, damos la bienvenida entonces a una nueva sesión. Ya, como siempre, acuérdense, vamos a retomar nuestra técnica de los ángeles del recuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Un voluntario, una voluntaria. ¿Qué es lo que más nos llamó la atención anoche? Bueno, Bueno, doctor, no sé, seguís, Catherine. gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, lo que más me gustó de la clase anoche fue de Sí. este tema que sobre las ONG que hablamos, sobre que una cosa es planificarlo, ¿no? Que un equipo lo planifique y es muy distinta que otro equipo lo ejecute. Se puede cruzar con diferentes problemas, ¿no? Con diferentes trabas, pero lo importante es saber solucionarlo. Me gustó mucho, la verdad no sabía, no sé mucho de la ONG, pero con esa información que aprendimos anoche fue muy satisfactoria para mí. Y qué más, también sobre la productividad y competitividad, que son factores que debemos tomar en cuenta, ¿no? Si queremos trazar una planificación estratégica. Y el tema de la prospectiva también, que debemos estar preparados, ¿no? En un futuro para de aquí en ahora todos los desafíos que se nos vengan como país y en cuestión de la salud, ¿no? Que como dijimos, la pandemia fue algo de sorpresa y debemos estar preparados en adelante para todo lo que se venga, ¿no? Eso fue lo que me gustó. Ah, ya, muy bien. Qué buen resumen, Catherine. La verdad que muy bien, muy bien. Bueno, con relación a los proyectos a nivel organizaciones no gubernamentales, evidentemente, ¿no? Entonces, como buenos gestores, como buenos técnicos, si nos ha de tocar, bueno, Julieta ya tiene experiencia en aquello, si nos ha de tocar trabajar en algún momento en una institución de cooperación al desarrollo, debemos ser muy conscientes de que el trabajo nuestro quizá muchas veces no sea hacer el plan estratégico, el plan del proyecto o el PRODOC, ¿no? Como le llaman en la cooperación suiza, el documento de proyecto quiere decir, porque normalmente eso se elabora para un tiempo grande, largo, 3 años, 4 años, y se negocia el presupuesto, ¿no? Entonces eso lleva tiempo, a veces un año de negociación de un plan. Ahí nosotros no entramos, a no ser que en algún momento Caterín, Jimena, ustedes ocupen puestos, ¿no? De asesores seniors o puestos clave, cuando ya se define, ¿no? Desde una mirada mucho más estratégica y donde hay, no voy a decir cientos de bolivianos, sino millones, ¿no? Millones de dólares. Y claro, lo que decía hace rato, o ayer, ¿no? El último proyecto en el que Sí. yo participé, más o menos tenía un costo de unos 20 millones de dólares, ¿no? Para ser ejecutados en unos 5 años, ¿no? En este momento está en pleno proceso de ejecución, pero es decir, se planifica y dura la negociación un año y después de 2 años ya se implementa. Entonces, en esos casos, si somos parte del equipo técnico, nos toca consustanciarnos, libar, alimentarnos, nutrirnos de todo lo que quiso, planteó, pensó el equipo planificador, ¿no? Porque a nosotros nos va a tocar operar, ¿sí? Bueno, eso en términos grandes, ¿no? Pero obviamente también nos tocará en muchos casos desarrollar procesos de planificación o también participar en el diseño del POA, participar en el plan estratégico de la institución. Entonces necesitamos tener claridad, ¿no? Excelente, mi querida Catherine. Ahora sí, Jimena, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Dale, Jimena, te escuchamos. Bueno, doctor, complementando a lo que estaba mencionando mi compañera Catherine, también hemos tocado dos puntos esenciales, que es planificar y la planificación estratégica, ¿no? Y bueno, la parte más que me llama la atención de planificar, me ha gustado mucho el concepto de que es diseñar un futuro deseado. Y ese es el concepto que más me ha llamado la atención. Y respecto a la planificación estratégica, dijimos
es el proceso por el cual podemos establecer un camino a largo plazo. Exacto, exacto, lo dices muy bien, de eso se trata, ¿no? Un camino que a veces es sinuoso, ¿no? Porque la planificación nunca es plana, ¿no? Parece un juego de palabras, ¿no? Pero hay que conocer que la realidad es muy, muy compleja. Tú puedes tener un muy buen plan de escritorio, claro, por supuesto, bien pensado, pero la realidad es tan compleja y por eso ayer hablaba de esto de ser mariscal de campo, ¿no? Es decir, liderazgo, negociación, saber hablar, saber comunicar, comunicación asertiva. Esos detalles ayudan mucho en los procesos de implementación del plan. Lo digo nuevamente desde la humildad de la experiencia, desde la humildad del no saber. Porque es muy lindo planificar, ajustar, pero en el escritorio sale muy bien. Pero llevar adelante las primeras negociaciones, las primeras reuniones con los beneficiarios, les puedo contar experiencias, pero terribles, ¿no? Cuando tú vas y dices, vamos a implementar un proyecto con estas características, los beneficiarios te dicen, pero ¿por qué? Bueno, pero tienes que implementarlo, ¿no? Algo como les había comentado. Excelente, mi querida Jimena. Bien, ¿quién más? Estamos en este momento, queridos compañeros, colegas, en este espacio, ¿no? De la, yo le llamo Los Ángeles del Recuerdo, que es lo que nos llamó más la atención de la última sesión. Más comentarios, por favor, y con eso nos enganchamos a la sesión de hoy. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí. Considero, bueno, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es la frase de Graham del día de ayer, que decía que cada uno tiene que formar su propio camino, que no hay que hacer lo que los demás hacen. Y ahí mencionábamos el tema de que en realidad hay algunas tareas o algunas actividades que sí es necesario replicarlas, por más de que no nos salgan exactamente igual, porque hay pasos que debemos seguir en algunos temas o en el caso de planificación, hay pasos que también debemos seguir para poder planificar bien. Eso. Excelente, bien, claro. Es verdad, es verdad. Mariana, lo dices muy bien. Me gusta lo que dices porque nos obliga a nosotros a ser, pues, entre comillas, cirujanos del desarrollo. Bueno, cirujanos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Mirar los detalles, ¿no? Mirar quiénes, cómo, cuándo, dónde. Las preguntas importantes cuando se planifican. ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Reitero, muchas veces la planificación se hace muy bien, se piensa, se reflexiona, se razona. Vamos a ver más adelante, la siguiente semana vamos a trabajar mucho este tema de los escenarios de planificación. Pero ya, como se suele decir, como dicen, ¿no? El dicho tan común, otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa es en cancha. Eso es muy cierto en términos de implementar la planificación, ¿ya? Excelente. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Perfecto, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, mis queridos compañeros, es compartir pantalla, ¿no? Retomamos, ¿está bien? Retomamos, ¿les parece? Bien, ¿se ve? Sí, doctor. Ya, eso, me tienen que retroalimentar, me tienen que decir, por favor. Perfecto, entonces ya vamos a hablar ahora, este es un tema muy interesante también, ya, muy interesante. Vamos a hablar de las diferencias que hay entre estos términos y estas herramientas, ¿ya? Estamos hablando propiamente de lo que es la estrategia, el plan, el programa y el proyecto. De hecho, cuando hablamos de estos términos, ¿sí? Estrategia, ¿sí? El plan, el programa y el proyecto son herramientas que están íntimamente relacionadas. Pero nosotros tenemos que tener claridad de qué estamos hablando cuando nos referimos a la estrategia, ¿ya? Bien, y ya mismo les pregunto, ¿qué será la estrategia? ¿Y cuáles serán las diferencias entre plan, programa y proyecto? ¿Alguna idea al respecto? ¿Qué es una estrategia?
Doctor, Sí, puede ser aquí, como la estrategia, como un conjunto de acciones que se usan para lograr algún objetivo. ya, un conjunto. Bien, sí. Bueno, ojo, un detalle. Gracias, Carlitos. Carlos, ¿verdad? ¿Está bien, Carlos? Sí, 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 doctor. Ya, bien, buen punto, Carlos querido. De hecho, mis queridos compañeros, colegas, cuando hablamos de la estrategia, el plan y el programa, en realidad nos estamos refiriendo en todos los casos a un conjunto de actividades, ¿de acuerdo? De hecho, estamos hablando de la planificación del futuro. Como ustedes lo han dicho también, estamos refiriéndonos al diseño del futuro. Pero aquí hay tres abordajes del futuro. Un primer abordaje, ¿sí? Considerando lo que es estrategia. El segundo abordaje, el plan. Luego el programa y finalmente el proyecto. Entonces aquí hay cuatro abordajes, ¿sí? Cuatro abordajes. Eso es lo que quiero destacar. En otras palabras, son parte de lo mismo, ¿de acuerdo? Son cuatro momentos, o mejor dicho, mirando el futuro de manera secuencial. Entonces, los cuatro términos que están viendo ustedes aluden a cuatro instrumentos, a cuatro herramientas, que en realidad son, entre comillas, en el fondo, en cuanto a contenido, estamos hablando más de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. O sea, cuando tú defines estrategias, estás hablando de acciones. Cuando defines plan, estás también hablando de acciones. Cuando defines programa, también. Y cuando definimos el proyecto, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si estamos hablando de tres, de cuatro momentos, cuatro herramientas, ¿de acuerdo? Que aluden a lo mismo. ¿Qué es ese mismo? ¿Qué es lo mismo que estamos diciendo? En realidad tiene que ver con el diseño del futuro. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la diferencia? Dirán ustedes, porque pareciera que estuviera yo enredándoles, ¿no? Pero en realidad no. Son cuatro elementos, cuatro etapas, cuatro componentes de una planificación, definitivamente. Cuatro entradas, cuatro componentes del diseño del futuro. ¿Dónde está la diferencia? Ah, la diferencia está en la secuencia. Lo planteo así, fíjense. La estrategia siempre va a estar en un nivel de largo plazo. La estrategia esta es una primera línea, lo vamos a plantear así, es como una línea en el tiempo, ¿de acuerdo? La primera línea está en el tiempo, es decir, en cuanto a temporalidad extensa. Estamos hablando de 5 años, 10 años. Es una mirada en el largo plazo, la estrategia, ¿de acuerdo? Y después, sí, podemos hablar, aquí voy a sacar otro color, otro colorcito de pluma, ¿ya? Ya podemos hablar de un nivel, ¿sí? De menor temporalidad. Estamos hablando del plan, ¿m? El plan. El plan ya está conteniendo, ¿sí? O es contenido por la estrategia. Y dentro del plan ya nos encontramos con, ¿sí? Un programa. Vamos a ver. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Alguien quería decir algo? Bien, entonces dentro del plan nos encontramos con el programa. El programa, ¿sí? Es contenido en el plan, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrarnos acá, ¿sí? Con el proyecto. El proyecto prácticamente está dentro, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, nos estamos refiriendo en términos de temporalidad a algo más amplio, a algo más extenso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estrategia. Entonces, si es así, la estrategia la vamos a mirar a 5 años, a 10 años, básicamente. El plan en menos tiempo, podríamos hablar de unos 4 años, 5 años. El programa en menos tiempo y el proyecto, incluso el proyecto puede ser de un día. ¿Qué les parece? Un proyecto puede ejecutarse en un día. Una actividad, una charla, una conferencia podría ser un proyecto, por si acaso. Entonces el proyecto es la unidad mínima de intervención, ¿ya? Y por tanto, si volvemos a esta lógica, si estamos en esta lógica, eh, un proyecto es contenido por un programa, aquí, la P de programa. El programa es contenido por
El plan, a ver, estamos hablando de, sí, proyecto plan. Aquí estamos con el plan, este plan, ¿sí? El plan, el PL. Y finalmente el plan es contenido por la estrategia, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos construido una pirámide, ¿no? Una pirámide de la planificación. Estoy haciendo unos garabatos. Entonces, ¿qué estoy diciendo, mis queridos compañeros? Que un buen estratega, un buen planificador, tiene conciencia de estos niveles. El nivel extenso, largo, amplio, es la estrategia. Entonces, un país puede tener una estrategia en el largo plazo, una estrategia de desarrollo social, digamos, ¿no? Una visión de largo plazo. Para el cumplimiento de esa estrategia tenemos planes. Entonces, mi estrategia es el desarrollo nacional de Bolivia, por decir algo. Pero para lograr ese desarrollo, subo a otro nivel o bajo a otro nivel, depende de cómo miremos. El siguiente nivel es la planificación. Entonces puedo tener el Plan Nacional de Desarrollo Social. Puedo tener el plan de educación. Puedo tener el plan de salud. La conjunción de esos planes me permitirá cumplir con la estrategia de desarrollo. Muy bien. El plan, a su vez, si tenemos un plan de educación o un plan, ¿sí? En el largo plazo, podrá contener programas. Si es un plan de educación, un programa podría ser programa de cualificación docente de todo el magisterio. Podría tener otro programa, el programa de desarrollo curricular, ¿sí? Podría tener otro programa de computadoras y TICs educativas, digamos, ¿no? Fíjense, los programas hacen un plan. Y el programa, ya en este nivel de programa, podría tener proyectos, un proyecto específico. Si tenemos un programa de capacitación docente, un proyecto específico puede ser desarrollo de habilidades docentes del nivel inicial, o sea, docentes de kinder. ¿Qué les parece? Entonces, o otro proyecto podría ser infraestructura para los BTHs. ¿Qué son los BTHs? Son los bachilleratos técnico-humanísticos. Es un proyecto en el marco del programa, en el programa curricular. Y el programa está en el marco del plan educativo. Y el plan educativo está en el marco de la estrategia de desarrollo del país. ¿Qué les parece? ¿Se comprende? Entonces, doctor, la diferencia sería los tiempos, ¿no? De cada uno de estos factores. Sí, sí, sí. Los tiempos y la intensidad. Lo vamos a ver enseguida. Pero esta es una primera idea que quería compartir. Lo vamos a ver enseguida. A detalle, a detalle. ¿Ya, Catherine? ¿Está bien? Me agrada la inquietud. Ahora, es muy probable que ustedes, ¿sí? En algún momento tengan la posibilidad de incorporarse en algún equipo técnico en cualquiera de estos niveles. Ojo. ¿Ya? Una ONG muchas veces trabaja a nivel de programas, a nivel de planes o a nivel de proyecto. Si trabajamos en una entidad pública, sí. Trabajamos en un ministerio de educación, un ministerio de salud. Normalmente los ministerios, como son a nivel nacional, entonces trabajan en el plano de la estrategia. Los municipios, las gobernaciones trabajan en el plano del programa y del proyecto. ¿Ya? Bien, lo vamos a ver, Catherine. Por supuesto que sí. Fíjense, aquí está. Aquí están las diferencias. Empezamos por las diferencias entre lo que es una estrategia, ¿sí? Y lo que es un plan. Estamos hablando de las primeras diferencias. Estrategia acá y el plan aquí, ¿ya? De estos dos niveles. Entonces, empezamos con esa diferencia. ¿Qué es la estrategia? Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí está. La estrategia es el concepto y la forma de pensar. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento, no? La estrategia siempre es macro y está en el largo plazo. Catherine decía, claro, sí, entonces es la temporalidad, es el tiempo, sí, ciertamente sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando estás en el nivel de estrategia, sueñas, piensas. ¿Qué modelo de desarrollo queremos en Bolivia? Si volvemos al ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo miramos al país el año 2030? ¿Cómo miramos al país el año 2050? Entonces, se da, como se dice acá, fíjense,
el pensamiento a largo plazo. Y a eso le llamamos pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico. ¿Y quiénes tienen, cuando se maneja un Estado, quiénes tienen justamente el pensamiento estratégico? Los gobernantes, bueno, hay de todo, ¿no? Pero un gobernante tiene pensamiento estratégico cuando es estadista, que busca, que se proyecta en el largo plazo, cómo soñamos. Por eso este término también me gusta mucho, cuando estamos hablando propiamente del pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Hay un autor, ¿sí? Edgar Morin, en francés, Edgar Morin sería, este señor, en castellano Edgar Morin, ¿no? Edgar Morin es un filósofo francés contemporáneo y él ha acuñado la expresión del pensamiento complejo. Pero pensamiento complejo no se refiere a complicado, ni mucho menos, sino el pensamiento complejo, desde la perspectiva de la etimología de complejo, viene de complexus, que quiere decir tejido, es decir, todo tiene relación con todo, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, es decir, una mirada de sistema, mirada sistémica, mirada integral, mirada de tejido, todo tiene relación con todo. Entonces, eso es lo que tú miras desde la perspectiva de estrategia. En otras palabras, miras el bosque, ¿de acuerdo? El bosque, la arboleda, ¿no? Los árboles, miras todo en perspectiva. Es como cuando subes a un cerro alto y miras desde ahí, ya, esto es lo que queremos hacer. O esta carretera, este lugar, lo que fuera, es un decir, ¿no? Te pones desde arriba, ¿ya? Es como las águilas, si vamos a utilizar, ¿ya? Es como las águilas. Es cuando un águila, ¿no? Planea y mira en perspectiva. Y si en contraposición miramos en contraposición con otro ejemplo, otra analogía de ave, la gallina nunca mira arriba. ¿Dónde mira la gallina? Pero mira ahí el presente y lo que Claro, puede a sus pies, sus patas, sus pies, sus claro. patas de la gallina, solo ahí. Y todo el tiempo con el grano, ¿sí o no? Buscando el maíz, el grano. O sea, ve el presente. Entonces muchas veces somos gallina y no está mal. Es decir, ejecutamos, hacemos el proyecto. A ver cuál va a ser la capacitación, el taller, quién va a llevar el refrigerio. Ahí nuestro rol es de operadores. Ahí seguramente estamos en un proyecto. En cambio, cuando te pones en el perfil, en la posición de águila, miras esta capacitación más otros talleres, ¿a dónde conducen? ¿Cuál es el propósito final? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la mirada. La mirada estratégica es de largo plazo. La mirada estratégica es mirada global, mirada de bosque. Asumiendo una analogía, es como el águila planea, o el cóndor, ¿no? Esos cóndores, no sé si han visto ustedes en la cuesta de Sama, ¿no? Una época yo viví en Tarija y la verdad que es impresionante, ¿no? Cómo los cóndores planean y miran y tienen dominio, ¿no? Dominio territorial, pero desde el aire, ¿no? Aves de carroña. Qué interesante, ¿no? Entonces, es esa mirada que asume el gerente, que asume la persona que está en la posición estratégica. ¿A dónde vamos? ¿A dónde se conduce ese camino? ¿Por dónde va? ¿A dónde va a llegar? En cambio, en algunas ocasiones nos toca realizar el rol de gallina, el rol de pollo, el rol de gallina, un poco para usar la analogía, ¿no? Es decir, el día a día, la cotidianidad. A ver, ¿de dónde sacamos el presupuesto? ¿Quién va a ser el facilitador de este taller? Convoquen a las personas. Todo eso, toda esa actividad está en el marco del terreno del proyecto, de la actividad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces es esa la estrategia. Por eso les decía, son los que están en puestos, digamos, de responsabilidad alta. ¿Quiénes son? Ministros, viceministros, hasta directores generales, ¿no? Hasta ahí, mirando, estableciendo la política. Desde mi punto de vista, hablando del Estado, del sector público, quienes hacen las normas, quienes hacen las leyes, es decir, el Parlamento, ¿sí? La Asamblea Legislativa o el Congreso de cualquier país, tiene esa misión, ese mandato de pensar en el país,
de pensar en el país y proyectar el desarrollo así, desde esta perspectiva estratégica. ¿De acuerdo? Por eso se cambia el rol. Muchos les cuesta tardar, les cuesta cambiar, ponerse el sombrero de la estrategia. ¿Por qué? Es natural, porque estamos acostumbrados al fragor del día a día. Una persona que es técnica, que está todo el tiempo, cuando ya pasa a este otro nivel, le cuesta un poco hasta que se adapte y dice, ah, bueno, yo estoy en ese nivel de mirar desde la otra perspectiva. Eso también pasa, ¿no? En las organizaciones no gubernamentales, el gerente, el director, el management, ¿no? El que está arriba tiene esa misión de, como dice Edgar Morin, tener el pensamiento complejo. El pensamiento sistémico, sistema, mirar el todo. El bosque es el todo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy, muy importante tener claridad en cuanto a la estrategia. Eso es la estrategia, ¿sí? Bien, y en un segundo nivel, volviendo a lo que habíamos hablado hace rato, estrategia, plan, programa y proyecto, en un segundo nivel está el plan. ¿Qué es el plan? Ya es la forma, el método, como se dice acá, ¿no? Ya es el método. ¿De acuerdo? Ese plan tiene componentes, ese plan tiene técnicas, en ese plan se han hecho priorizaciones, el plan tiene una orientación y además el plan tiene una gradación. ¿Qué significa la gradación? Ah, primero esto, después esto, luego esto, luego esto. ¿Ya? Claro, primero desarrollamos estas acciones, estos objetivos tenemos, luego esto, aquí ya vemos la secuencia, ¿no? Aquí vemos la secuencia. Paso 1, paso 2, paso 3, ya lo vamos a mirar. 20 horas. ¿Ya? Eso es lo que quería comentar, estrategia y plan, ¿sí? En esta lógica que estamos conversando, ¿no? ¿Está bien? Bien, seguimos, fíjense. Y aquí se ve mucho mejor, ¿no? La secuencia vertical de la planificación. Es más, ¿aquí qué le falta? ¿Qué le falta aquí? De los 4 niveles que hemos hablado. Estrategia. Ajá. Están muy atentos. Excelente, excelente. Lo han dicho muy bien. Aquí arriba está la estrategia. Aquí. Ahí arriba está la estrategia. Una E gigante. Ahí está la estrategia. Porque la estrategia después, mis queridos compañeros, colegas, se implementa, se ejecuta. La estrategia está en el vértice. La estrategia, ¿sí? Baja, como esto me gusta mucho también esta flecha. A la hora de planificar, la estrategia se concreta de manera vertical, pero hacia abajo. Hacia abajo. Tenemos el sueño, tenemos la visión, tenemos, como les había dicho, este enfoque de largo plazo. Excelente, muy bien. Y ahora, ¿sí? Bajamos a planificar el plan. Terminamos el plan y volvemos a planificar el programa. Tenemos el programa y luego planificamos el proyecto, porque es así, ¿no? Para llegar a ese sueño, vamos a tener un plan. Para cumplir ese plan, vamos a tener programas. Para cumplir esos programas, vamos a tener proyectos. Y es más, aquí faltaría otra para cerrar ya. El proyecto está conformado ¿por qué? ¿Por qué acciones? ¿O por qué componentes? ¿Qué tiene un proyecto? Actividades. Exacto, Julieta. Bueno, tú sí sabes. Bueno, todos saben, ¿no? Evidentemente es lo concreto. Claro, entonces la suma de actividades hace el proyecto. ¿Qué actividades? Según lo que plantea el proyecto. Capacitación, asistencia técnica, viajes, una suma de actividades coordinadas y ordenadas. ¿Les parece? Bueno, eso en términos de planificación. Esto en términos de planificación. Ahora, cuando se lleva adelante, se ejecuta, se aplica el plan, la aplicación, fíjense, esto es muy interesante. La aplicación es de abajo arriba. Vamos a hacer así, fíjense. Esto es el diseño, vamos a ponerle así. El diseño, el plan, siempre se hace de arriba abajo. Partes de un sueño. Nunca primero el proyecto, luego el programa, luego... No. Primero partes de un sueño. ¿De acuerdo? Una vez que tienes ya todo tu sueño así, pautado, diseñado, pensado, soñado y colocado en estos instrumentos, ahora te toca
¿Qué cosa? Implementar, ¿se acuerdan? Implementar. Entonces aquí ya viene la implementación, lo vamos a poner acá. O la ejecución, si quieren. Entonces, la ejecución ya es de abajo arriba. ¿Mm? El diseño es de arriba a abajo. La ejecución, ¿sí? La ejecución, mis queridos colegas, siempre ha de ser de abajo a arriba, la ejecución. ¿Por qué? Claro, desarrollo actividades, ¿sí? Como dice nuestra compañera. Las actividades permiten generar el cumplimiento del proyecto. Al ejecutar el proyecto, estoy ejecutando el programa. Al desarrollar el programa, estoy cumpliendo con el plan. Y al ejecutar el plan, he llegado a cumplir mi estrategia. ¿De acuerdo? Entonces la implementación va a ser siempre de abajo arriba, la ejecución, la implementación. En cambio, el diseño siempre va a ser de arriba abajo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora, ojo, un detalle, porque alguno de ustedes me podría decir, además, nos estás diciendo que son los de arriba los que planifican, los que diseñan, y los de abajo no. Buena pregunta. No sé, imagino que lo han soñado. ¿Por qué? Lo han planteado. ¿Por qué? Porque pareciera que solo como Platón hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Son los mejores los que están arriba y ellos dicen lo que los demás tenemos que hacer. No. Aquí estamos entrando a otro terreno. Sí, el diseño es de arriba abajo con esa mirada de largo plazo, pero en consulta. Ahí estamos hablando ya de la planificación participativa. Entonces, pero siempre ha de ser así, siempre con esta lógica de trabajo. Primero la estrategia, después el plan, luego el programa, luego el proyecto y al final las actividades específicas. En todo caso, mi objetivo, mis queridos colegas, compañeros, es que tengamos esta idea clarísima de cómo diseñamos el futuro, porque esto es una manera de diseñar el futuro. ¿Y futuro para quién? Para un país, para un grupo, para una sociedad. O si estamos en el plano de una institución, las organizaciones también están con este esquema. Se trata de tener un norte, cómo nos miramos a nosotros mismos. A mí me ha tocado participar en procesos de planificación, ¿sí? De la cooperación holandesa, por ejemplo. Y claro, y son debates, son talleres, ¿no? Importantes, talleres y reuniones donde se conversa, se dialoga, se debate. A ver, estamos organizando nuestro plan de los próximos 10 años o del quinquenio, digamos. Últimamente también me ha tocado participar en reuniones, en talleres, ¿sí? Con la Embajada de Suiza cuando estaba organizando su plan, su próximo plan. Y es muy bueno eso, ¿por qué? Porque uno no tiene toda la verdad, nadie tiene toda la verdad, por más experto que sea. Entonces, es necesario e importante cuando se hacen las planificaciones, cuando se hace el diseño del plan, de la estrategia, del programa, del proyecto, es muy bueno que haya participación. Lo vamos a conversar. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes deberían ser parte de este diseño? Me ha tocado participar en varias reuniones y son muy ricas. La gente sueña, piensa, debería hacerse esto, debería hacerse aquello, y ya a los técnicos les corresponde plasmar todo eso en un conjunto de instrumentos, ¿no? En el instrumental metodológico que se use, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, hay varios, como habíamos hablado, el marco lógico, la teoría del cambio, el balance scorecard o el cuadro de mando integral también, ¿no? Bien, eso es el diseño. Pero la ejecución ya se da en el tiempo. La ejecución es actividad. Conjunto de actividades, proyecto. Conjunto de proyectos, programa. Conjunto de programas, plan. Y conjunto de planes, he cumplido mi estrategia. Y eso se da en un tiempo determinado. Qué interesante esto, ¿no? Porque fíjense, la actividad puede ser un día, el proyecto puede durar una semana, un mes, el programa tiene más duración, el plan puede ser de 2 años o 3 años, la estrategia de 5 años. ¿Qué les parece? Comentarios de lo que estamos conversando, mis queridos compañeros. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Bueno, Alicia, no, bueno, en mi punto de vista, pienso que
cada uno va tomado de la mano, ¿no? No puede funcionar el uno sin el otro. Y es muy importante tenerlo establecido cada pirámide, ¿no? El proyecto, el programa, el plan para llegar a tener una estrategia satisfactoria, exitosa, ¿no? Tanto para una institución o para algún proyecto para el país o para otro país, ¿no? Eso es. Claro. Excelente, excelente, muy bien, Catherine, muy bien, muy bien. Miren, voy a seguir compartiendo pantalla y fíjense con esto que voy a compartir, ¿ya? Denme un segundito. Vamos a considerar también elementos adicionales a lo que estamos conversando, ¿sí? Bien, fíjense esto, ya, como dicen los chilenos, ¿no? De manera apaisada, es decir, de forma horizontal. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Sí? Estamos hablando más o menos de lo mismo, pero quizá con un otro nivel, ¿no? Fíjense más de detalle. Pero aquí, ¿qué falta? ¿Qué falta acá en este esquema? Estrategia. Eso, Jimena, muy bien. Estás muy atenta. Claro que sí. La estrategia. La estrategia país. ¿M? La estrategia institucional. Es decir, ese sueño, ese pensamiento estratégico, pensamiento sistémico, pensamiento complejo en el largo plazo. Esa estrategia, como muy bien Jimena plantea, por supuesto después está, ¿sí? Se aterriza un poquito más en planes. Y ese plan, déjenme sacar esto, ahora sí. Bien, y ese plan, como habíamos hablado hace rato, en programas. Y ese programa en distintos proyectos, ¿m? Distintos proyectos. ¿Qué les parece? Y cada proyecto puede tener diferentes actividades. Y es más, dependiendo del tipo de planificación, el detalle de la planificación, incluso puedes llegar hasta el nivel de tarea. ¿Qué tal? Y bueno, esto se ve, ¿saben dónde? En el POA, ¿no? El POA ya define a nivel de tarea, es decir, lo más específico. Por ejemplo, si la actividad es un taller para los docentes, volvemos al ejemplo, ¿sí? Acuérdense, ¿no? La estrategia. Una estrategia, mejorar la calidad de los bolivianos. Puede ser la estrategia, una estrategia de desarrollo decenal en el tiempo, ¿no? El plan, porque puede haber varios planes, acuérdense. Un plan de educación. Plan Nacional de Educación, ¿no? Como los colombianos o los peruanos, Plan Nacional de Educación. En Bolivia tenemos el Plan Sectorial de Desarrollo Social en Bolivia. No hay un plan así, educativo. Hay un plan, así le han llamado, el plan sectorial social. Y ahí en social está el tema de salud y el tema de educación. ¿Ya? Pero bueno, supongamos, tenemos un plan, porque pueden haber varios planes, ¿se acuerdan, no? Para cumplir una estrategia puede haber varios planes. Plan de salud, plan de educación, plan de desarrollo productivo. Entonces, muy bien, hablemos de un plan, el plan de educación. Ahora, este plan, para implementarse, puede tener como por lo menos 2 o 3 programas o más, ¿de acuerdo? Programa de capacitación a docentes. Otro programa de transformación curricular, el currículum. Otro programa de atención de necesidades especiales para los chicos quizá que tienen capacidades distintas. Y fíjense, el plan tiene varios programas. El programa de docentes, es el programa de docentes. Puede tener un proyecto de capacitación docente de secundaria. Otro proyecto de, porque estamos en el programa de docente. Este programa puede tener proyecto de evaluación, ¿sí? O de fortalecimiento de los bachilleres, por ejemplo, otro proyecto específico. Puede tener otro proyecto también, proyecto de desarrollo de emprendimientos educativos de chicos de cuarto o sexto de secundaria. O sea, los proyectos hacen al programa. En este caso, estamos hablando de los docentes. Proyecto de capacitación docente en emprendimiento. Y así vamos sumando. Muy bien. La actividad. Supongamos, volvemos a la capacitación docente. Una actividad, taller, ¿sí? Sobre cómo crear una empresa en una institución educativa. Taller. Esa es la actividad. Y tarea. ¿Y qué es la tarea? Contratación del facilitador. Otra tarea de esa actividad, adquisición de un servicio de refrigerio.
Otra tarea, compra de materiales para desarrollar la capacitación. O sea, fíjense, se puede llegar a ese nivel. Y normalmente los POAS llegan hasta este nivel de tarea. ¿Por qué? Porque aquí se define qué cosa, el presupuesto, ¿no? El presupuesto. Otra tarea, contratación del facilitador. Y ahí se desglosa, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos los técnicos? ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están ustedes? Muchas veces están aquí, luego están acá, o en algún caso alguno de ustedes quizá ya tiene experiencia de manejar proyectos, y lo cual me parece muy bien, o dirigir programas u otro nivel, o no estar en un ministerio y, bueno, viceministro, ministro, ya trabajan a nivel plan, o el Estado, pero ya desde otra instancia, el Ministerio de Planificación del Estado, ¿no? ¿Qué les parece? Lo mismo, o sea, fíjense, la planificación tiene ese algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Esa estructura, ese proceso, por etapas. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? Normalmente, he trabajado yo muchos años en este nivel, aquí o aquí. Ahora, si hablamos de la cooperación, también me ha tocado estar aquí, ¿no? Liderando programas. Bueno, cada uno ya se ubica, pero ojo, es como cuando tiene unos sombreros, ¿no? Si tienes el sombrero de un técnico de nivel uno, por decir algo, no recuerdo bien cómo es la estructura. No, ¿alguno de ustedes trabaja en el sector público en este momento? Sí, ¿qué dicen? ¿Alguno de ustedes trabaja en el sector público, colegas, compañeros? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Qué piensan? Creo que nadie, doctor. Ah, ya, pero pronto, ¿no? Imagino, colegas queridos. Yo los veo a ustedes con muy buen perfil. Entonces, dependiendo de cómo ya se incorporen a un programa, a un proyecto, ya verán ustedes cuál es el rol, ¿no? En la ejecución. Están en el nivel de ejecución, en un nivel de planificación, dependiendo. ¿Ya? Bien, entonces, seguimos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende todo esto que estamos conversando? Sí, doctor. Ok, perfecto. Vamos, sigamos. Y fíjense qué interesante, ahora sí necesito un voluntario, por favor, un voluntario, con voz normal, natural, por supuesto, para leer este texto. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere leer? Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, Déjame, aprender. perdón, voy a aumentar, perdón, Catherine, excelente, déjame, no quiero cortarte la inspiración. Este es un poema de Mario Benedetti, un poeta uruguayo, ¿no? A ver, dame un segundo para que puedas leer más tranquilito. Ahora sí, dale, Catherine. Ya, táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, querer cómo sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero fin, me necesites. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, fíjense cómo la estrategia y la táctica se vinculan esta vez para conseguir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Enamorar y, bueno, conquistar, ¿no? Al ser amado, ¿sí o no? Entonces, aquí Mario Benedetti nos hace una diferencia, ¿no? Catherine, tú que leíste, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de este poema? Es muy profundo, dice este doctor, me gustó. Yo me Bien. enamoraría. Oh, Catherine, sí, del plan, ¿no? Por supuesto. Bueno, si es que a alguien, ¿no? Fíjense qué interesante, Mario Benedetti, pero con este mensaje, este contenido un poquito romántico, él nos explica la diferencia entre
táctica y estrategia. ¿Qué sería aquí la táctica? La actividad, el detalle, ¿no? El cómo, la forma, pero la estrategia es más allá, ¿sí o no? Lo dice con claridad, ¿verdad? Mi táctica es mirarte y aprender cómo sos. Muy romántico, ¿no? Mirarte, quererte como sos, dice él, ¿no? Mi táctica es hablarte, qué interesante, ¿no? Y escucharte, eso es lo mejor. Escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Caterín, tienes razón. Son hermosas palabras, pero ¿cómo no? ¿Cómo esto, Mario Benedetti y su inspiración, podemos tranquilamente relacionar con lo que estamos conversando? Porque tiene perfecta relación, ¿no? O como dice acá, mi táctica es quedarme en tu recuerdo. ¡Wow! Quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. ¿Qué tal? La táctica, ¿no? La táctica, el medio, el cómo. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. ¿Qué tal? Y aquí viene, ¿no? Para mí este colofón, este cierre, me agrada mucho, lo ha leído muy bien Caterín. En cambio, mi estrategia, ¿no? La finalidad, la meta, la visión, ¿sí? Mi estrategia es profunda, ¿sí? Y más simple. Esto también me parece interesante. Es decir, una estrategia simple podría ser, queremos a Bolivia fuera del circuito de las drogas, por decir. Queremos a Bolivia como sin pobreza. La estrategia, en el largo plazo, es simple. Y Mario Benedetti lo dice, ¿no? Que un día cualquiera, lo dijiste tú muy bien, Catarín, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¿Qué tal? Ese es el objetivo mayor. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tal? El poema nos ayuda a entender mejor, ¿no? La diferencia entre estos aspectos vinculados, porque aquí cuando él habla de táctica, estaríamos hablando de proyecto, de actividad, estaríamos hablando de plan inclusive, pero la estrategia es el sueño, el propósito mayor, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comentarios sobre este poema de Mario Benedetti. ¿Lo conocía? No, Liz, es primera vez que leo un poema de Benedetti. No, tiene buenas cosas, ¿no? Mario Benedetti, bien. ¿Y los demás? ¿Lo conocían ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? No, doctor, no lo conocía. Ajá, y tú, Ángeles, estás hoy silente, estás mustia. Ángeles, María. ¿Qué dicen los demás? No, la verdad yo tampoco, doctor. Ajá, bien, bien. Bueno, interesante. Seguimos, ¿no? Seguimos. Bien, y en esta línea, bueno, esto es parte también esto es parte del mismo poema, ¿no? De hecho, antes, entre paréntesis, quería comentarles, todavía no he sido agregado, pero voy a crear un grupo cerrado ya, Facebook, ¿sí? ¿Les parece? Y ahí voy a subir estas presentaciones, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, doctor. Tenía una cosita. ¿Por qué no por WhatsApp? No Disculpe estoy la en el grupo pregunta. WhatsApp, les puedo pasar si quieren, pero no me han incluido. O sea, no estoy en la estrategia de idea, creo. Tengo que aplicar la estrategia de... Puedo crear un grupo y agregarlo a todos y a ustedes también, si Ah, ustedes también, desean. sí, interno, ¿no? Ya, Sí, claro, porque yo, sí, porque yo pienso que, claro, idea tiene el grupo ya para hacer comunicados formales, pero me parece una muy buena idea, mi queridísima Caterín, ¿ya? Excelente, ¿sí? ¿Puedes hacerlo? claro que sí, doctor. Me gustaría que me dé su número para que lo añada. Sí, por supuesto, por favor, claro que sí. Bien, Lo que pasa es que lo veo más cómodo que sea por WhatsApp, porque ya que, bueno, mi persona no entra mucho al Messenger, digamos, ¿no? Que es un grupo por Facebook. claro. Ah, ya. Sí, ese es cómodo, cierto. No hay problema, no hay drama, me parece muy bien. Dame un segundito. A ver, eso, aquí estamos. Entonces, te lo paso, por favor. Ya.
Dame un segundito que lo paso acá. Lo voy a pasar por chat, ¿está bien? Sí, Y está perfecto. ajá, acá. Ya te lo pasé. El 720-65-220. ¿Ya? Ok, entonces ahí una vez que lo creen ustedes, inmediatamente yo lo comparto. Pero igual me voy a animar a hacer ese grupo cerrado. Perfecto, seguimos, ¿no? Seguimos. No, me parece, es normal. Era una broma eso de idea, cuidado, lo tomen mal. No, 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 en absoluto, por favor. Yo quiero mucho a mis compañeros de esta institución de alto nivel, ¿ya? Vamos, ¿no? Seguimos avanzando, ¿les parece? Entonces, esto es lo que les estaba mostrando, ¿no? Táctica y estrategia, este poema de Mario Benedetti, ¿ya? Y a continuación vamos a hablar ya un poquito más acerca de las etapas de la planificación. Ahora, antes de que se me vaya, por favor, el próximo, esto es lo que quiero conversar con ustedes también, mis queridos colegas, compañeros, antes de que y no alargar la reunión al terminar la clase, ¿no? Lo que quería decirles es lo siguiente. La siguiente semana, ¿sí? Hay un feriado de por medio, ¿sí? Y es una semana un poquito irregular, ¿verdad? Entonces, lo que quería, denme un segundito. Bien, ahora sí. Lo que quería proponerles, ¿sí? Es un poco un esquema de horarios, por favor, para la siguiente semana. No pasaríamos el viernes porque es feriado, ¿verdad? El próximo viernes, ¿sí? Sí, doctor, es feriado. Entonces, al principio yo pensaba pasar, pero no, no, no. Hablando con los compañeros de idea me dicen, no, es complicado y es verdad, es verdad. Pero también con los horarios, ¿no? No, no quiero generar mucha complicación. Pero lo que quiero proponerles, y por favor, es su indulgencia para de pronto trabajar con estos horarios. Esto es lo que quiero decirles también, haciendo una pausita, un paréntesis, ¿ya? Pasaríamos clases la otra semana, los siguientes días, martes, miércoles y jueves. ¿Sí? ¿Les parece? Martes, miércoles y jueves no pasaríamos. Sería un acuerdo interno, por favor. Martes, miércoles y jueves, pero en un horario un poquito distinto. Ahora, yo hablaría con Héctor, que es el de soporte, el colega de soporte. Si algún compañero no pudiera, aunque igual voy a hablar con idea, obviamente vamos a grabar la sesión, por supuesto, ¿no? Pero el horario que quiero proponerles es de 18 a 19:30. ¿Qué les parece? Los 3 días. Martes 18:30, 19:30, o sea, el horario normal, ¿no? La carga horaria normal. Pero solo que nos adelantaríamos un poquito. Así también nos liberamos, ¿no? Digo, tenemos tiempo después. Pero, ¿qué les parece? Martes, miércoles, jueves, la siguiente semana, ya respetamos el feriado y el horario sería de 18 a 19:30. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Doctor, ¿no podría ser el lunes, miércoles y jueves? ¿O hay algún inconveniente con el lunes? Sí, hay un problemita con el lunes. Sí, 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 sí. Bueno, les voy a decir, Naciones Unidas me ha pedido que participe en un evento internacional y se cruza con el lunes. Ese sería el problema. Entonces, por Doctor, eso, sí, disculpe que lo corte, estoy de acuerdo en los días, pero no en el horario. Pasa que yo llego a las 6:30, estoy llegando, y me da cabalito para las clases a sí. las 5:30. Ajá, ya, perfecto, perfecto. Eh, entonces tú dirías 18:30, ¿sí? Eh, sí, pero no sé qué dicen mis compañeros. La verdad Bueno, que ya, me gustaría el ya. horario normal. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué opinan sobre esta propuesta, ¿no? Inicial. Entiendo lo que dice Catherine también. Doctor, yo no tengo problema, bueno, ningún inconveniente con los días y con el horario, sí, 6:30 estaría perfecto, sí, lo puede poner esta hora. Ya. Ya. Está bien, Telma, gracias. ¿Los demás qué dicen? Yo también de acuerdo, doctor, con el horario de martes, miércoles y jueves a las 18:30. Ya.
Yo también estoy de acuerdo, doctor, con el horario para la próxima. 18:30, ¿no? Sí, Ya. Y con los días no habría problema, ¿no? Martes, miércoles y viernes, sí, 18:30. tampoco tendría problema. Ah, ya, ya. Ya. Doctor, yo el día miércoles entraría un poquito tarde porque tengo clases de inglés hasta las 7 menos cuarto, pero martes y jueves no habría problema. Sería el miércoles que entraría más o menos a esas 10, 15 minutos, Ah, ya. pasada las 6:30. Sí, no es muy complicado. Está bien, aceptable. 15 minutos o hasta 20, perfecto. No hay drama, Carlitos. Ya. Ok, ¿qué Eli, dicen? Sí, bien. Los demás que dicen están de acuerdo? De pronto nos mantendríamos en todo caso en Doctor, esta. sí, Sí, estoy de acuerdo con la propuesta que ha dado usted. ya, René, perfecto. Pero desde las 18:30, ¿no? Como dicen las otras compañeras. ¿Está bien? Sí, no hay problema el horario. Ya, súper. Doctor, Excelente. yo también Sí, estoy de acuerdo con los días. Lo que sí, un poquito de tolerancia tal vez en el horario, porque usted sabe, algunas veces hay algún retraso, pero no creo que sea más de 10, 15 minutos. ya, Pero estoy de acuerdo con lo demás. perfecto. Súper, súper, súper. Me parece bien. Ya, Marialita. Exacto. Marianela. Gracias, Marianela. Ok, entonces nos quedamos con ese horario, martes, miércoles y jueves, esos 3 días, ¿sí? Y estamos prácticamente con esta actividad nuestra, ¿no? Las sesiones y así cerramos también el módulo, ¿no? Muy bien, entonces aprobado, gracias. Gracias, y con eso pues estamos tranquilos con el tema del feriado. Ya, nos vemos a las 18:30. Esto yo voy a conversar con los compañeros de IDEA, ¿ya? Perfecto, perfecto. Entonces cierro el paréntesis y muchas gracias, por su comprensión, por su tolerancia, ¿ya? Bien, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Perfecto. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es avanzar sobre las etapas de la planificación estratégica, ¿de acuerdo? Claro, porque seguramente todos nosotros necesitamos profundizar bien en cómo se desarrolla. Porque acuérdense, ¿no? La planificación, ¿qué es? La planificación es el diseño del futuro. ¿Mm? Ahora, un detalle no menor, antes de que me olvide, era este que quería destacar, ¿no? Esta secuencia vertical de la planificación. Si bien esto se maneja de forma efectiva en la gestión pública, en la gestión de una organización, también debemos utilizar esta herramienta para nosotros mismos, ¿no? Como personas. Porque de igual modo, este enfoque puede ayudarnos a nosotros como personas, como profesionales, como padres de familia. Porque muchos de nosotros, la mayoría, yo me incluyo, estamos acostumbrados a, entre comillas, no ser tan planificadores, sino sí buenos improvisadores cuando hablamos de la vida real, de la vida cotidiana personal. Las organizaciones tienen la obligación de planificar. ¿Por qué? Porque de esa planificación y de su ejecución, ¿sí? Depende mucho su supervivencia, ¿sí? Su subsistencia en el mundo de los negocios, en el Estado, ¿de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Pero muchas veces descuidamos esto con relación a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Mm? ¿Cuál es nuestra estrategia aquí? ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y para eso, ¿qué plan tienes? ¿Mm? Y de ese plan, ¿qué podrías tú, sí, identificar como programa de acción? ¿Y cuáles son tus proyectos específicos, cotidianos? Entonces yo los animo por favor a pensar también en ese plan, ¿no? Evidentemente podemos ser muy buenos planificadores para una organización, pero yo pienso, y esto lo digo por experiencia personal, es bueno también aplicar esta mirada, este instrumental metodológico en nuestra condición como seres humanos. Podríamos llegar a ser más productivos, más competitivos, ¿no? Productivos en el sentido de producir más, aportar más,
generar más. Y competitivos en el sentido de tener, no en el sentido malo, ¿no? No, porque a veces se entiende como, competitivo, implica destrozar al rival, bueno, en el mercado se trabaja mucho con eso. Yo trabajo desde la perspectiva de Michael Porter, ¿no? Se acuérdense, el que cree este concepto del valor agregado, la creación del valor compartido. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada cosa que nosotros hagamos nos debe generar, por supuesto, una mejor situación. Entonces, una formación, idea, por ejemplo, que contribuya a nuestra formación, otro programa, otro proyecto en el que tú puedas entrar como un integrante, como un profesional, no solo tu trabajo, sino también otro tipo de emprendimientos, no necesariamente emprendimientos económicos, sino emprendimientos culturales, académicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quería mencionar hace rato y antes de que se me olvide. Estos elementos también nos ayudan a nosotros a potenciarnos como personas, al educarnos como personas. ¿Y saben qué? Cuando una sociedad está educada, cuando una persona, al ser parte de una organización, está educada de forma permanente, incide de mejor manera, incide, da valor agregado, contribuye mejor que una persona no cualificada. Entonces los animo a ustedes a incorporar, a entronizar, a que esto sea parte de su modelo de pensamiento, de su modelo de vida, de su filosofía de existencia. ¿Les parece? Bien, solo ese detallito, por favor, mis queridos colegas, compañeros, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a las etapas de la planificación estratégica. Ahora, como les decía, por favor, ustedes cuando gusten me interrumpen, ¿de acuerdo? Interrúmpanme sin problemas, por favor. Bien, vamos a las etapas de la planificación estratégica. ¿Cuáles son? Miren, y acá las vamos a mirar. Podríamos decir que hay de pronto como 4 etapas, ¿de acuerdo? Genéricas, esto está en los manuales clásicos. El gran problema es cómo implemento, ¿no? Pero hay que entenderlos, hay que entender estos momentos, 4 momentos muy importantes. Claro, el momento número 1, ¿sí? Aquí, saber dónde estamos. A mí me parece que este es el momento clave, porque si tú no sabes dónde estás, si no sabemos dónde está, si la organización no sabe dónde está, ¿sí? Entonces de pronto desconoce su punto de partida. Necesitamos saber dónde estamos. ¿Y qué significa saber dónde está? ¿Cómo se hace eso? Claro, los diagnósticos. Hay distintas herramientas para saber cómo estamos. Y una muy buena herramienta, interesante, es el FODA. Es el FODA. Para mí es una muy buena herramienta, no tanto para planificar, no tanto para hacer prospectiva, sino para saber cómo estamos, porque muchos usan el FODA para planificar el futuro. Ya en este caso, y lo digo por experiencia, una muy buena herramienta para planificar, para analizar el presente es el FODA. ¿Qué es el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa herramienta nos sirve para ver cómo estamos hoy. Es como la fotografía del presente. Es como una radiografía. Entonces, nosotros necesitamos conocer nuestra posición estratégica actual. ¿De acuerdo? Nuestros puntos de partida. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquito más al respecto, ya en este primer componente. Una segunda parte, ¿sí? Una segunda parte, por supuesto, como ya lo hemos visto también, y creo que esto es fundamental, cuando nosotros miramos el futuro, pero en lontananza, es decir, en el largo plazo. En el largo plazo, voy a sacar este otro color para resaltar mejor, ¿no? En el largo plazo. Esto es importante. Claro, ¿por qué razón? Porque, otra vez, ¿se acuerdan? La mirada de bosque, en lontananza. ¿Cómo nos queremos ver de aquí a un tiempo? ¿Cómo queremos vernos? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Sí? El año 2030, de aquí a 10 años, 9 años, ¿dónde queremos estar? ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué posición deseas estar? ¿Ya? Esto es muy importante, por favor. Los objetivos de largo plazo, ¿ya? Bien, un detalle no menor, por supuesto, la ejecución, ¿no? Claro, porque si tú no ejecutas, ¿sí? Como ya hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si solo planificas? ¿Qué ocurre? Se convierte solo en una buena intención.
Claro, claro. Llegamos simplemente a eso, a que sea una buena intención. Nada más, una buena intención. ¿Sí? Solo eso. Hasta ahí, y claro, y si es así, bueno, prácticamente no llegamos a ningún lado. Solo era un sueño. Y les diré, muchos se han perdido en el sueño. Entonces está bien, está perfecto, pero necesitamos aterrizar, necesitamos cumplir, necesitamos ejecutar. Esto es muy, muy importante, ejecutar. Porque si no ejecutamos, si no hacemos, porque ejecutar, ¿qué es? Implementar, realizar. La ejecución implica presupuesto, implica costo. La ejecución implica coordinación, dirección, control. La ejecución implica liderazgo. La ejecución implica agallas. Supongamos tú dices, yo he planificado ya a nivel personal, ya, perfecto, estoy terminando un diplomado, estoy en un posgrado, me parece muy bien, posición actual, objetivo a largo plazo, yo quiero ser un escritor, me gusta, digamos. Pero cumple el plan, cumple. ¿Qué significa? Bueno, levantarte quizá una hora antes, ¿no? Porque el tiempo es terrible y tu profesor te exige, tu jefe, todo el mundo te exige, pero tú tienes ese sueño. Entonces tengo que ejecutar, tengo que armar acciones, debo desarrollar hábitos, costumbres, rutinas, levantarme un poquito más temprano y dedicar todos los días, por decir, media hora o una hora a escribir. ¿Y por dónde voy a escribir? ¿Cómo han escrito los grandes? Si ponemos el ejemplo, ¿no? Pensando en el nivel personal. Los grandes han escrito siempre inspirados en sus propias experiencias. Si leemos a Gabriel García Márquez o a Mario Vargas Llosa o cualquier otro autor, o el mismo Mario Benedetti, los primeros escritos, o quizá todos los escritos, siempre tienen una cuota de inspiración en su propia vivencia, en su propia experiencia. Entonces, si fuera el caso, y yo tengo mi plan, mi proyecto, la ejecución implica rutinas, implica sacrificios, implica tiempos, implica recursos. Ahora, eso mismo, obviamente, en una institución es mucho más claro. Tú planificas, ya hemos hablado, por ejemplo, de un programa, de un proyecto, ¿ya? Vas a diseñar un ejemplo concreto. Ustedes saben, hay varios proyectos que el Estado realiza con el financiamiento de las distintas entidades financieras. Recuerdo muy bien una experiencia que tuve cuando la CAF financió la construcción, ¿sí?, de la carretera, la doble vía La Paz-Oruro, ¿ya? Y no solamente se quería tener un proyecto carretero que une dos ciudades y que sea parte del tronco de carreteras, ¿no? El eje troncal, ¿sí? Sino también que las comunidades locales se beneficien. Entonces había que ejecutar proyectos sociales. Y muchos de esos proyectos sociales implicaba trabajar con quienes, con los comunarios. Y los comunarios eran productores de papa, de hortalizas, eran productores de quinoa, de nutracéuticos. ¿Qué son los nutracéuticos? Eran unos productos, cereales andinos, ¿sí? Cereales andinos sobre la base de la quinoa, pero que procesados se exportaban a Europa y resulta que, claro, eran, por eso se llamaban nutracéuticos, ¿no? Elementos nutritivos de alto valor calórico. Entonces, el proyecto consistía en eso, trabajar con proveedores. ¿Y saben qué? Muchas de las capacitaciones comenzaban a las 4 de la mañana. ¿Qué les parece? Recuerdo muy bien, 4 de la mañana en estas pampas de Patacamaya. No sé si ustedes conocen el altiplano, especialmente los chicos que están en el oriente, ¿no? 4 de la mañana. ¿Cuánto es la temperatura a esa hora en el altiplano? ¿Cuánto será? ¿Qué dicen? Menos de 0 grados. Claro. Y a esa hora, Jimena, a esa hora, 4 de la mañana, empezando la capacitación con productores lecheros sobre el tema del ordeño, porque había que trabajar con proveedores de leche para Delicia y estas empresas que necesitaban proveedores. Entonces, la grasitud, ¿no? Porque la densidad de la grasa, la inocuidad, el manejo, la limpieza, el terreno de ordeño, un montón de cosas, porque de día no se podía, la gente no podía. Entonces los técnicos, los ingenieros tenían que movilizarse desde esa hora.
otro proyecto, esta vez con Total. Me tocó organizar un proyecto con Total, que ustedes saben que controla el campo Incahuasi. Entonces me tocó ir por toda esta zona del Alto Parapetí, en el Chaco, ¿no? En el Chaco cordillerano, ¿no? Es la provincia cordillera de Santa Cruz. Ahí, ahí. ¿Qué les parece? Al principio íbamos como equipo todos los días. Mi base era Camiri. Y de Camiri hasta el Alto Parapetí, en una camioneta, entrábamos en unas 4 o 5 horas. Entonces salíamos 4 de la mañana, ¿sí? Para participar, trabajar con los pueblos guaraníes de la zona, las comunidades guaraníes. Ya estábamos todo el día y a las 6 de la tarde volver. ¿En cuántas horas? ¿A qué hora volvíamos a Camiri? Si son 5 o 6 horas esa vez, ¿no? ¿A qué hora? ¿Qué dice? Trayectos largos, ¿no? Trayectos largos. Llegábamos 12, 11, 12 de la noche a Camiri y al día siguiente salir 4 de la mañana. No, 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 no. Era una macana. O sea, no se podía. Perdíamos tiempo y nos desgastábamos. ¿Y saben qué hicimos? Cambiamos la lógica. Compramos carpas y nos fuimos a acampar, ¿sí? A orillas del río Parapetí y con los pueblos guaraníes, Yapumbía, Yaiti, ¿no? Esas zonas bastante alejadas, pero de población guaraní. El proyecto era fortalecimiento comunitario, era muy interesante, pero fíjense, realmente una experiencia notable, notable. Ya que almorzábamos, desayunábamos, cenábamos con ellos. Otra cosa, fue una bendición, porque en el modelo anterior de ejecución íbamos como con el equipo técnico, estábamos y volvíamos. Entonces no dijimos no. Y saben que fue muy interesante. A eso me refiero con la ejecución. La ejecución implica esfuerzo. La ejecución implica recursos, recursos económicos, materiales, humanos. Es más, humanos con recursos, ¿no? Ya no se habla de recursos humanos con recursos. Es decir, con todas las herramientas, el instrumental metodológico. La ejecución, importantísimo. Y esto ocurre en todos los proyectos. ¿Por qué? Porque es la operación, es la acción, es lo más complejo, ¿de acuerdo? Y es ahí donde les decía, ¿no? Aquí estamos hablando de el juego de cintura. ¿Qué significa? Porque la ejecución es compleja. Bloqueos, diferencias, discusiones, no, no estamos de acuerdo, esto a dónde va, que esto, que el otro. La implementación de proyectos, mis queridos colegas, compañeros, es muy compleja, muy compleja. Y si vas a trabajar con pueblos indígenas, originarios o comunidades rurales, no, no es nada sencillo. Hay una cultura del diálogo, de la discusión, del trabajo comunitario, y eso requiere consenso, diálogo social. Me ha tocado trabajar en proyectos de Petrobras, años, muchos años, en la época del boom del gas. Les hablo del año 2012, 13, 14, 15. Vivía en esa zona, en el hermoso Chaco tarijeño, ¿no? Villamontes, bueno, Villacuiva, sobre todo Villamontes y San Alberto, en esas comunidades. Entonces, y ahora, en algún momento más, tengo otro proyecto, voy a estar por la Chiquitanía, voy a estar por toda esta zona de San José, ¿no? Que la conozco, pero igual, en otro momento les voy a comentar la ejecución de este proyecto. Entonces, la ejecución es otra cosa. Como les digo, el plan, muy bien, pero la ejecución requiere diálogo, requiere trabajo diario, cotidiano. No hay horas, no hay tiempos. No es como en la ciudad, ¿no? Es diferente. La mayoría de los proyectos tienen esas características en cuanto a su ejecución. Claro, y un tercer componente, obviamente, es la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? ¿Qué entendemos por retroalimentación? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos, queridos colegas, compañeros? ¿Qué es la retroalimentación? Sí, ¿qué dicen? ¿Qué es la retroalimentación? ¿A qué nos referimos cuando Evaluar lo hablamos? que lo que estamos realizando y para ver en qué estamos fallando, si vamos por buen camino y de esta manera continuar o modificar cualquier tarea o actividad, ¿no? que estamos realizando para así poder alcanzar el objetivo. Bien, bien, excelente, excelente. Me parece muy bien. Entonces, es muy importante la retroalimentación. ¿Por qué razón?
Porque la retroalimentación permite hacer ajustes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué piensas, Jimena? Ajustes, correcciones, reorientaciones, ¿no? Hacer cambios, virajes. Por eso la retroalimentación es vital, importantísima, ¿ya? La retroalimentación permite justamente que haya, por supuesto, correcciones, ajustes en ejecución o reforzamientos, fortalecimientos. No, hay que hacer esta otra cosa adicional. Hay que mejorar este otro componente. No, no funcionó. Hay que volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la retroalimentación es fundamental. El feedback, ¿no? Y yo le llamo a eso la alimentación y la retroalimentación. Ahora, inclusive, ni siquiera debiera ser esto te faltó, sino esto más podrías hacer. La retroalimentación tiene esa característica, esos componentes. ¿De acuerdo? Bien. Y obviamente también hay que llegar después a la posición, ¿no? Al análisis. Es decir, a ver, ¿cómo estábamos? ¿Qué hemos hecho? Y claro, por supuesto, que cómo es que ahora hemos alcanzado, ¿no? Es más, yo diría lo siguiente, miren, es como cuando nosotros, ¿sí? Aquí voy a poner una línea, fíjense, pongo una línea y hay aquí un momento, ¿sí? Un antes y un después. Esto es antes del proyecto, ¿sí? Y esto es después del proyecto. Entonces, cuando estás tú en la retroalimentación y luego cuando ya llegas a tu nueva posición, la pregunta es, ¿cómo era antes? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo, sí? ¿Qué se hizo? ¿Sí? ¿Y cómo estamos después? En otras palabras, cuando decimos qué se hizo es todo este proceso, ¿no? La intervención, la intervención. Y luego, aquí es muy importante otro concepto, ¿no? Establecer el valor agregado de tu intervención. Los encontramos así, ¿sí? X situación, y nos vamos con X2, ¿no? Es decir, hay un valor agregado, hay un incremental. Entonces, este es un detalle no menor. ¿Y cómo se puede saber ese incremental? Porque tú partiste de un momento dado. Estaban así antes de nosotros. Antes. Quizá, cuando decimos antes, les faltaba vivienda si fuera un proyecto de infraestructura. No, si fuera un proyecto de capacitación, sensibilización, por ejemplo, en género. No, acá antes, si el proyecto fuera de género, digamos, antes había distancias, discriminaciones, la actitud machista y patriarcal de los miembros de la comunidad antes. Pero nosotros hemos hecho todo un trabajo, ¿sí? Cápsulas de capacitación, reuniones de sensibilización, trabajo con los líderes, con los caciques, con los burubichas, con los gilacatas, dependiendo de dónde has estado, con quiénes has estado. Perfecto. La suma de todas estas acciones, llámense actividades o proyectos pequeños, ¿sí? Debe permitir generar lo que hace rato decía, ¿no? Un incremental, es decir, un valor agregado. Por tanto, antes era así y ahora, después de nuestra intervención, nos encontramos con una situación 2 distinta, diferente. Entonces hay que medir el valor agregado de esta intervención. ¿Y cómo se mide el valor agregado de esta intervención? Con líneas de base. Líneas de base. ¿Qué significa la línea de base? Sí, evaluar primero el estado de situación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es el trato? ¿Conocen ustedes la ley 348? ¿Conocen ustedes esta otra normativa que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia en razón de género? Hacemos preguntas. Y después de todo lo que ha significado el proceso de ejecución, aquí ya les volvemos a aplicar la misma herramienta. Entonces, se supone que en esta herramienta, en el momento 2, ya vamos a poder tener resultados positivos. En este momento, cuando habíamos hecho nuestra línea de base, aquí, la gente dice, quizá nos dice, nos podría contestar, no saben mucho sobre la 348, no conocen mucho sobre este tema de género y hay un nuevo componente, ¿no? El componente de las masculinidades, ¿sí? No saben estos otros componentes vinculados, por ejemplo, al trabajo de cuidado, a la economía del cuidado, como se llama hoy, ¿no? La economía del cuidado. Pero después de todo este proceso de intervención, ¿sí? De todo esto, perdón, disculpen este garabato, volvemos a evaluar y la idea, la hipótesis es que estos señores, estas personas, ya conocen, tienen más información,
han sido sensibilizados y ojalá, idealmente, han empezado a cambiar de actitud, han empezado a cambiar de comportamiento. Ya no aparecen los sesgos machistas, por decir algo, los roles y funciones son distintos. De pronto los hombres también entran en la economía del cuidado, ¿ya? Porque antes, el tema del cuidado, cuando hablamos del cuidado, nos referimos, ¿no?, a la crianza de los chicos, la educación de los niños, que normalmente se encargan las mujeres, ¿no? Ya es el espacio privado, es para las mujeres, y ese espacio es donde ellas preparan los alimentos, cocinan, ellas, si es en el área rural propiamente, están encargadas de todo lo que tiene que ver con los animales, si son productores ganaderos, o velar porque los sembradíos o los sembríos estén en buenas condiciones, ¿no? El trabajo doméstico, ¿de acuerdo? En cambio, el hombre hace un trabajo más en el espacio público, trabaja o está en la comunidad, es líder, es dirigente o es el proveedor a partir de lo que genera, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, eso antes, pero ya a partir, sin embargo, luego de desarrollar todo este proceso de capacitación, cualificación, sensibilización, y trabajaste con cartillas, trabajaste con herramientas, infografías, por ejemplo, y herramientas gráficas. Ahora, después de tu intervención, porque alguno de ustedes me podría preguntar, es que además, otro detalle no menor, ¿en cuánto tiempo dura este proyecto? ¿Un mes, 2 meses, un semestre, un año capacitando, trabajando, dependiendo, o un día? ¿Será que con un día podemos lograr esto? Bueno, ya tiene que ver con varios aspectos, ¿no? La intensidad, el impacto, la delimitación, la cobertura. Pero la idea es que después, aquí, ya encontremos cambios, ¿no? Producto de estos aprendizajes, de que de pronto el hombre también interviene en el espacio privado, se preocupa por los chicos, ha desarrollado competencias parentales, entonces ha cambiado de actitud, ¿no? Ya no es el típico hombre que llega a la casa y dice, bueno, ahora me alimentan, me dan de comer, y si hay fútbol, bueno, el fútbol, y la señora, la compañera, lo que hace es empezar su segundo o su tercer turno laboral, ¿no? Porque trabaja las 24 horas. Y el hombre, claro, con su rol de proveedor, ahora le toca descansar, ¿no? Entonces, no colabora, no contribuye en las tareas. Fíjense, qué interesante, ¿no? Esa línea de género. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto yo estoy implementando ese proyecto? Entonces me tocará como responsable hacer esta evaluación de entrada, disculpen estos garabatos, y una evaluación de salida para establecer el valor agregado, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Todo eso es parte de los proyectos. Todo eso que hemos visto, estos 4 componentes. El diagnóstico, los objetivos, la ejecución, que es muy compleja, como ya les había comentado. Diseñarlo es fácil, la cosa es hacer. Y hacer requiere juego de cintura. Retroalimentar, corregir, mejorar y luego llegar a ver cómo hemos estado, de dónde hemos partido y cómo logramos eso con esto que hemos dicho, ¿no? El antes, ¿sí? Y el después. Para evaluar, utilizo la línea de base y aquí utilizo la línea de salida. La línea de base para el antes y la línea de salida para el después. Bien. ¿Qué les pasa? Comentarios sobre todo esto. Bueno, ya estamos un poco en la recta final también, ¿no? La clase. ¿Qué piensan mis queridos colegas, compañeros? Quisiera un par de comentarios respecto a lo que estamos conversando. Tienen la palabra. Sí, ¿qué dicen, colegas, compañeros? Doctor, disculpe, antes un paréntesis, que no... Sí. En cuestión de la tarea 2, quería preguntarle, pasa que, no sé si nos puede explicar un poquito, es que pasa que le he visto y no le entiendo mucho. ¿A qué exactamente está pidiendo usted en la tarea 2? Ya, ¿qué dice la tarea 2? ¿Puedes, por favor? Ya, ahora se lo digo. Es sobre análisis de los 3 modelos de planificación estratégica y nos manda una lectura. Ajá.
tres modelos y luego hace un ejercicio 2B, un cuadro de análisis. Ah, ya. Ya, déjame ver un poco. Ah, ya. Estamos hablando del ejercicio 2, ¿no? ¿Sí? Hay una lectura, ¿sí? ¿Está bien? Exactamente, ese. Ah, ¿te refieres a eso? Sí, doctor, la tarea 2, ejercicio 2, ya que la primera es el mapa de la empatía, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ya, bueno. Ya, ahora sí. Dame un segundo, ya capté. Dame un segundito, por favor. Dame un segundito. Ya, bien, gracias. Buen punto. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, voy a compartir. Denme un segundito. Ya, esta es la lectura, ¿sí? ¿Estamos? Catherine. Sí, exactamente, ese es, doctor. Ya, entonces, es un texto interesante, no tiene más de 20 páginas, unas 17 páginas, ¿sí? Relativamente actual el texto, pero acá se habla de justamente de 3 modelos de planificación estratégica bajo 5 principios del pensamiento complejo. Algo hemos mencionado, pero este texto les va a ayudar mucho a entender un poco más acerca de la planificación estratégica. Acuérdense que cuando hablamos de la planificación estratégica, pensamos en el largo plazo, ¿no? Pero acá se habla desde la perspectiva del pensamiento complejo. Entonces, ¿en qué consiste? Leemos el documento, ¿sí? En la soledad de nuestra habitación, lo leemos y cuando estemos leyendo vamos tomando nota. Vamos analizando, tomando nota, revisando los elementos que nos llaman la atención. ¿De acuerdo? Este esquema es muy interesante. 21 horas. No quiero adelantarme, prefiero que ustedes lo analicen, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? Y realizamos todo esto. ¿Está bien? Catarina, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Y una vez, Caterín y compañeros, que nosotros hayamos leído, nos vamos a encontrar con este cuadrito. Entonces, ¿qué dice el cuadrito? Dice lectura, 3 modelos. Entonces, luego de la lectura, tú, Caterín, encuentras los aspectos positivos. O sea, tú lees y después destacas, resaltas, seleccionas, no sé, 3, 4, 5, los que tú consideres que son elementos interesantes en ese artículo. Entonces los pones acá, ¿de acuerdo? Aquí, los pones acá en ¿sí? En este esquema. Ahora, este es un esquema modelo, no es que van a usar no, ustedes pueden reproducir esto en un Word o en un PowerPoint, como quieran. Normalmente en Word, que les sea más fácil, ¿de acuerdo? O en un Excel, como quieras, simplemente en un esquema así de columnas, ¿ya? Entonces acá encuentras punto 1, la lectura me habla de un enfoque que considera la perspectiva integral. Esto me parece positivo porque se consideran todos los elementos. Por decir algo, ¿no? Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Los aspectos positivos, 4, 5 aspectos, los que tú consideres. ¿Ya? Catherine, ¿me sigues? Sí, doctor, lo sigo. O sea, no hay un número entonces, ¿no? El No, límite no, para no dar hay, esto. no hay. Ah, ya. Claro, tiene que ser más de uno. Ahora, cuidado, como no hay, es uno. Apenas encuentro uno. Depende de ti, depende de la lectura de cada uno, ¿no? Y luego vamos a un nivel de lo negativo. Fíjense, ¿qué es lo negativo? Bueno, tú ya vas a entrar a un nivel de lectura, de reflexión, donde digas, estas cosas no van, esto creo que no se puede cumplir, esto no va con la realidad boliviana, o la realidad local, o la realidad del oriente de Bolivia, de Santa Cruz, no sé, tú verás, si es que encuentras, ¿no? Por eso digo ahí los aspectos negativos, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta parte. Y finalmente, la columna 3 tiene que ver con qué cosas puedo rescatar y aplicar, lo aplicable, ¿ya? Lo que podría, esto me parece interesante. Y es más, lo podrían plantear en términos de lo aplicable para su vida, lo pueden decir, esto me parece interesante, lo aplico, o para su trabajo, o para un proyecto,
ya, básicamente. Entonces, y al final, ¿qué es lo que pretendo? Miren como su facilitador acá, fíjense, no es una lectura, no es un trabajo práctico con relación a qué dice el autor, ¿no? No les estoy preguntando aquí lo que dice el autor, porque aquí hay 3 niveles, les digo con franqueza, 3 niveles ahí de lectura. Uno que tiene que ver con, ¿sí? Entender, el segundo comprender y el tercero interpretar. ¿Qué es entender? Entender tiene que ver con, ¿sí? Es una lectura literal, lo que dice el autor. ¿Qué plantea el autor? El autor dice que está Kaplan, que está Morin, ya, estos son, ¿sí? Ese es un nivel literal, ¿no? Lo que dice el autor, ¿de acuerdo? Luego el otro nivel se llama el nivel de comprensión. ¿Qué es comprender? Comprender es hacer deducciones, sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Comprender es hacer inferencias. Eso es comprender. Ah, entonces por esa razón este autor dice esto. Ah, ahora entiendo. Esto tiene que ver con esto. Estás en el nivel de la comprensión. Y el tercer nivel se llama la interpretación. Y en este nivel de interpretación es donde ya tú dices, estos aspectos pueden ser aplicables, estos aspectos son rescatables, esto es una quimera, esto no funciona, entonces estás interpretando, le estás dando sentido al texto. Y normalmente cuando le damos sentido al texto es porque, sí, comparamos, contrastamos con lo que sabemos, con nuestra experiencia, ¿ya? Hay un autor que habla de esto. Este autor se llama Roland Barthes, es un filósofo francés. Y Roland Barthes tiene un libro que se llama La muerte del autor y el nacimiento del lector. Entonces Roland Barthes dice, cada vez que tú lees, entiendes, comprendes e interpretas, muere el autor. ¿Por qué razón? Porque tú le vas dando otro sentido a la lectura, construyes tu sentido. Quizá un muy buen ejemplo es cuando leemos la Biblia, ¿no? Claro, lees un salmo, lees un proverbio y analizas, ¿sí? Entonces, número 1, entiendes, comprendes y después interpretas y dices, ah, y además la interpretación está en función de un contexto, de una situación. Tanto así, como dice Roland Barthes también, y dicen otros autores, Heidegger habla de eso también, y dicen, claro, cada vez que tú abres un libro y encuentras nuevos sentidos, cada vez muere el autor y nace el lector, naces tú. Qué interesante, ¿no? Entonces, este ejercicio no es para entender, es para comprender e interpretar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que leer de tal modo de que luego tengamos la capacidad de contestar los aspectos positivos, los aspectos negativos y los aspectos aplicables. Mi querida Caterina, colegas. ¿Sí? ¿Se entiende? Doctor, Doctor, otra consulta más, doctor. No sé si solo me pasa a mí o también a mis compañeros. En el ejercicio 2 hay dos documentos para descargar, que es un PDF y el otro es otro paquete. Pero cuando lo trato de descargar me sale dañado el documento, no me deja descargarlo. Tal vez es el modelo con el que Ah, tengo que desarrollar el trabajo o no se puede descargar, doctor. ¿Cómo puedo hacer esa parte? sí, ya, ya, ya. doctor, a mí también me sale como un En la semana PowerPoint 1 o en la en semana pantalla 2, blanca. perdón? La semana En, Es la en la semana semana 1, 1. el ejercicio Es la 2, misma tarea. en Es la el misma tarea. ejercicio 2, sí. Ah, ya, es la misma tarea. Sí, sí, solo que hay doctor. dos archivos, uno es la Sí. lectura y otro es otro documento Sí, que no sí, se sí, puede sí. abrir. Ah, ya. Bueno, hagamos lo siguiente entonces. Yo les voy a pasar por el grupo WhatsApp, ¿les parece? Una vez que Está bien, Catherine, doctor. Sí, mejor, por sí, ¿no? favor. Entonces, Sí, si Catherine crea, alguna cosa ha debido pasar, no sé, a veces ocurre, pero no hay drama. Yo les paso los documentos por este medio, ¿no? Catherincita va a crear el, el, el- el grupo WhatsApp y Sí, a sí, partir. doctor. Terminando la clase lo creo. Exacto, Puede tú ya ser tienes también mi número. ya, doctor. Puede ser también que mi compañera
no sé de dónde están abriendo las lecturas. De Ujú. celular generalmente no abre, pero de computadora sí. A mí me abrió perfectamente. Pero de todas Yo lo he maneras, descargado en computadora y no, está vacío el archivo. Ah, ya, pero a los demás sí, ¿sí? Caterín, tú abriste, no te hagas- Por eso me preguntaste también, ¿no? Yo intenté abrir por computadora, pero tampoco me dejaba, Ah, doctor. ya, ya, ya. Sí, yo, Entonces yo yo les... también, doctor, no me abría, no sea por la versión o algo así. Ah, es probable, Carlitos. Ya. Entonces, eso es soluble, soluble. Perfecto. Pero antes de bien, he podido satisfacer tu inquietud sobre el texto, sobre el ejercicio. sí, doctor, muchas gracias. Ahora sí me quedó clarísimo. Ok, ok. Entonces, no es lo. Qué bueno, Catherine, gracias por preguntar. No es propiamente para decir el autor dice esto, ¿no? Es un nivel de comprensión inferencial y comprensión crítico global, es decir, estamos interpretando, ¿de acuerdo? Ese es el nivel. Muy bien. Excelente, excelente, mis queridos colegas, compañeros. No quiero ocupar más tiempo, nos hemos pasado unos minutos. Les pido por favor que abran sus pantallas, les ruego, para hacer la captura, ¿no? de la asistencia de hoy. Y nos estaríamos viendo el martes, ¿no? A las 18:30, según hemos quedado. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Oh, muy bien, qué simpáticos, colegas queridos. Otra cosa es verles así, ¿no? Jimenita, por favor, si puedes abrir tu pantalla. Ya, Ángeles, hoy has estado silente, ¿no? Silente. Mustia. Bien, denme un minutito, por favor. Ay, ay, ay. No, no, tranquilo. Lo importante es que hayas estado, ¿no? Hayas estado presente, ¿sí? Bien. Denme un segundo. Karina, ¿sí? Karina, Julieta. Eso. Muy bien, muy bien. Uno, dos y... Jimena, ¿no podrías abrir tu cámara, Jimena? Le había comentado acerca que tengo un Ah, problema. perdón, cierto, Bueno, cierto. doctor, la Disculpa, próxima disculpa. semana ya voy a Ah, ya. solucionarlo. Gracias. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, perfecto. Denme un segundo más porque he visto que algunos no. Eso. Ahora sí, a la voz de tres, digan whisky. Una, dos y tres. Bien, 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 qué simpáticos. Ya, muy bien, queridos colegas, compañeros, que descansen, ya. Yo les paso, que se crea el grupo WhatsApp y les paso los materiales, ya, para que ustedes vayan revisando, leyendo, ¿no? La verdad que ustedes son chicos muy inquietos, me gusta mucho el perfil de este grupo. Gracias, quedamos en eso, que estén muy bien, ya, un abrazo, Enviado. Gracias, doctor. Hasta el martes. hasta el Hasta martes. luego, Hasta el buenas noches a martes, todos. compañeros. Buenas noches, doctor. Hasta luego.